Muchachos, vamos a comenzar. Desde ya les estamos muy agradecidos que se hayan acercado. Muchísimas gracias por venir. Bueno, vamos a hacer un diálogo. Luego vamos a ver si podemos hablar entre todos un poco. A mi derecha está el doctor Raúl Zaldúa y a mi izquierda está el doctor Julio Taño, que ahora les paso la palabra a ellos, que ellos son los que van a hablar. Yo voy a estar con ustedes, escuchando. Bueno, me toca a mí. Sí. Muchas bueno, gracias. Muy buenas tardes. Para mí realmente es un gran placer poder formar parte de esta comisión y principalmente, más que nada, estar en el día de hoy, que creo que es la primera conferencia que damos, ¿cierto? El primer acto. Yo creo que esta comisión, que es muy nuevita, recién se ha iniciado, fue gracias a la idea y al arduo trabajo del doctor Julio Sorrentino, hay que reconocérselo, que ha sido el impulsor de la creación de, por supuesto, la digna presidencia que lleva a cabo la señora Teresa Sanguinetti, la doctora Teresa Sanguinetti. Está bien, no hay problema. Sobre la importancia de lo que es la historia en nuestro distrito, yo digo en nuestro distrito, lo que es la historia, yo voy a hacer mía unas palabras que decía San Agustín, ¿no? San Agustín decía, o mejor dicho, todavía nos enseña, y él decía que el tiempo es una realidad del alma. También decía que el alma, por medio de la memoria, tiene el poder de rescatar aquello que ya fue y volver a hacerlo presente. Asimismo, la memoria puede prefigurar aquello que todavía no es. De allí que la conciencia humana no se limita solo a lo que está pasando, sino también a aquello que fue y aquello que será. Es decir, el presente del pasado, el presente del presente y el presente del futuro. Esta es la importancia para mí. Para mí es genial la definición de lo que es la historia, porque si entendemos perfectamente la historia, vamos a saber cuál va a ser nuestro futuro. Nosotros con Julio somos docentes, y con Julio también, con Julio Sorrentino, a la noche. Y a veces nos damos cuenta de la poca preparación que tienen los jóvenes sobre la historia, el desconocimiento. Y que sin embargo, cuando uno les empieza a explicar un poquito, yo no soy profesor de historia, Julio sí lo es, cuando uno les empieza a explicar un poco lo que es la historia, y sobre todo la historia nuestra, de nuestro distrito, vemos cómo se entusiasman, se interesan, y les nace el orgullo de haber nacido en San Martín. Nosotros vemos que San Martín, que no solo es la cuna de la tradición, sino yo me atrevo a decir, seguramente acá hay profesores que van a avalar lo que yo les digo, es también cuna de la historia argentina, porque de alguna manera acá en San Martín fueron las primeras pasos que dio la identidad nacional, salieron de acá, de San Martín, ¿no? Así que, bueno, volviendo al tema de la comisión, yo creo que esta comisión ha hecho, al nombrarlo a Julio como vicepresidente, ha hecho un aporte más que significativo para lo que va a ser la comisión. Yo lo conozco hace unos cuantos años y sé que vos sos profesor hace más de 20. Sí. Es una de las personas que yo conozco que más sabe de historia y seguramente el aporte que va a hacer a la comisión va a ser más que significativo. Así que, Julio, bueno, me parece que te has exagerado un poquito bastante, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos. Realmente les agradezco que estén aquí. Es un horario complicado, a las 3 de la tarde todos trabajamos. Pero bueno, la intención es dar el puntapié de un proyecto cultural nuevo e integrador. Es un proyecto cultural que surge en el Colegio de Abogados de General San Martín, inspirado por
Julio Sorrentino, más que un profesional, un amigo, que hace mucho tiempo que está insistiendo con este tema, ¿no? Es como que había un vacío en el Colegio de Abogados desde el punto de vista histórico, y es un lugar a llenar, es un lugar que tiene que ser cubierto. Juntamente con Teresa y con Raúl, ese va a ser nuestro proyecto, tratar de, en compañía de otras instituciones, como aquí se encuentran representadas, ¿no? Instituto Nacional Juan Manuel de Rosas, a través de mi amigo Geli Cantilo, que fue tantos años presidente y hoy día es vicepresidente, Instituto Nacional de Investigaciones Históricas de General San Martín, con mi amigo el doctor De Santis, el teniente coronel Morales, grandes figuras que también han trabajado y siguen trabajando mucho por la cultura. Mi querido profesor Caruso, querido y que me ha enseñado muchísima historia. El querido Mario Fraile, una figura, una persona que lo conozco hace tantos años y que fue uno de los que me impulsó siempre a asociarnos, ¿no? Porque una vez lo dice siempre De Santi, ¿no? Si somos proyectos individuales no hacemos nada. La cuestión es integrarnos, es colaborar, es unirnos, es crear, difundir la cultura nacional. Es muy importante la difusión de la cultura nacional, de la historia argentina. Mi amiga, no me voy a olvidar de Nora, productora de radio, de la compañera, de mi alumno Mendieta, siempre presente. Creo que la historia es maestra de vida, como dice Raúl, y conociendo ese pasado podemos comprender nuestro presente y tener unas pautas con respecto al futuro. Bueno, en resumidas cuentas, el tema central de la exposición de hoy es el descubrimiento de América, las consecuencias políticas, sociales, económicas. Ni que hablar que el tema es un tema muy extenso. Imagínense que en un profesorado se lo ve durante un año ese tema. Es un tema muy extenso y también es un tema muy discutido, muy discutido. Nosotros los revisionistas sabemos que el ABC de la historia es justamente revisar, investigar, y esa revisión de la historia tiene que ser permanente, si no caeríamos en el viejo vicio que tuvo la historia oficial, de considerar figuras pluscuamperfectas y seres totalmente maléficos, de un lado los buenos y del otro lado los malos. El tema del descubrimiento de América es un tema muy apasionante, es un tema para explayarse en muchas clases, no en una, ¿no? Hay diversa bibliografía. Por ejemplo, tenemos la visión hispánica a través de un gran historiador español llamado Francisco Morales Padrón, ya fallecido hace unos cuantos años. Tenemos la visión católica, fundamentalmente en Argentina, a través de don Vicente Sierra, cuya obra Así se hizo América. Tenemos al padre Furlong, otro prestigioso historiador del revisionismo argentino. También tenemos la escuela liberal, porque a veces se piensa que el revisionismo no lee la historiografía liberal, y al contrario, yo creo que los revisionistas comenzamos leyendo a Levene, comenzamos leyendo a Mitre y comenzamos leyendo toda esa historia, la cual nos permite a nosotros tener una visión global de la historia, porque siempre tenemos que leer todo y siempre tenemos que poder confrontar todo y poder comparar todo. Y también tenemos la visión marxista, pero no tan marxista, porque realmente los libros marxistas son aburridos, ¿no? Uno analiza un libro de historiadores determinados específicamente, sobre todo del Partido Comunista, y parecen libros de contabilidad. Pero Eduardo Galeano, en Las Venas Abiertas de América Latina, o quizás Abelardo Ramos, en su Historia de la Nación Latinoamericana, tienen enfoques interesantes para comprender sobre todo el punto de vista social y económico. Es decir, que tenemos diversas versiones y creo que entre todas se puede llegar a hacer algo que sea potable o que al menos enriquezca el debate, ¿no? Porque en definitiva lo que se habla aquí solamente va a enriquecer el debate, y que creo que en definitiva eso es lo importante. Con respecto a la fecha, ¿no? ¿Por qué se recuerda la fecha, el 12 de octubre? Bueno, prácticamente nuestros historiadores liberales, nuestros filósofos políticos liberales, Sarmiento, Alberdi, aborrecieron de España. Siempre la llamaban la madrastra, ¿no? Era como que construyen, juntamente con historiadores ingleses o historiadores franceses, la llamada leyenda negra, en la cual toda la obra que hace España en América es algo maléfico, algo lindante con lo clerical, algo malo.
Bueno, eso es una leyenda negra, al igual que después la va a completar con la leyenda roja, en la cual don Juan Manuel de Rosas es la figura más nefasta de la historia argentina, siempre obviamente de acuerdo a esa visión liberal. La cuestión es que el 12 de octubre del año 1916 se va a consagrar o se va a establecer por primera vez el Día de la Raza. El presidente Irigoyen, cuando habla de la raza, no habla en el sentido que lo conocemos ahora del concepto racial, el concepto racista. Cuando Irigoyen habla de raza, quiere significar la unidad de todos los pueblos cuyos orígenes se encuentran en España o se encuentran en Portugal. La historia latinoamericana, la historia hispanoamericana. Y justamente Irigoyen lo hace con la idea de tratar de frenar el avance que tiene Estados Unidos sobre América Latina. Prácticamente en 1916 la doctrina Monroe de 100 años atrás se está comenzando a aplicar, ya se estaba aplicando, ¿no? Ya había avanzado sobre Centroamérica, México ni que hablar, y la compra de otros territorios que se van a ver durante el siglo, que se vieron durante el siglo XIX. Esa era la idea de Hipólito Yrigoyen, una idea que a mi modo de ver estaba muy bien fundamentada. Y hace un tiempo la presidenta ha decidido, o se ha decidido cambiar el nombre al Día de la Raza por el Día del Respeto por la Diversidad Cultural. Me parece que eso tiene que ver un poco con la Constitución del año 94, ¿no? Que también hace referencia al estado en que se encuentran las comunidades aborígenes y el estado de respeto y de reivindicación histórica que se merecen. Eso también es para tener en cuenta. Pasado estas observaciones iniciales, podemos entrar de lleno en el tema, ¿no? Una edad media que se va a ver en Europa es una edad media que se va a desarrollar exclusivamente sobre el mar Mediterráneo, el Mare Nostrum de los romanos, en los cuales pequeñas naciones como Génova, Venecia, que eran ciudades-estado italianas, Aragón, en la península ibérica, algunas regiones de Francia, se van a disputar el dominio económico de ese mar Mediterráneo. Y había un imperio, todavía quedaba un imperio que era el Imperio Bizantino, cuya sede era Bizancio, llamado posteriormente Constantinopla. Y se va a producir, al comenzar el siglo XIV, la irrupción de un pueblo bárbaro, de los turcos, que van a adherir a la religión musulmana y van a comenzar y van a declarar la guerra santa contra todos estos reinos, estos pueblos católicos. Previamente tenemos que hablar un poco de la leyenda de los vikingos, ¿no? Una breve reseña de la leyenda de la historia de los vikingos. Es verdad que los vikingos llegaron a América antes que Colón. No, han llegado 500 años antes que Colón. Aproximadamente en el año 990, Eric el Rojo, en la búsqueda del bacalao, va a llegar a Terranova y va a llegar a lo que hoy día sería el territorio de Estados Unidos. Pero los vikingos no lo hacen con el ánimo de poblar, ni lo hacen con el ánimo de colonizar. Simplemente crearon varias factorías que luego obviamente van a ser exterminados por los aborígenes, o por los habitantes de esa zona de América del Norte. Los vikingos también van a pasar a la historia como, es decir, en Estados Unidos, por ejemplo, se considera a Eric el Rojo como el descubridor de América, lo cual es decididamente una falacia. Entonces, en ese pequeño mundo europeo en torno al mar Mediterráneo, hay un artículo especial que tiene mucho valor, que son las famosas especias: el clavo, nuez moscada, la canela, el ají, el pimentón, que eran tan vitales justamente para la conservación de los alimentos y para darle sabor a los alimentos. Y esos productos venían de Oriente, de las famosas Islas Molucas, ubicadas en el sudeste asiático. Y había narraciones magistrales de viajeros, de comerciantes. La más importante siempre van a ser las de Marco Polo, quien escribe un libro, El Millón de Aventuras, en las cuales narra las riquezas del Gran Khan, las riquezas de China, las riquezas del Zipango, el Zipango de Japón, Catay es China.